La mayoría de ustedes ha escuchado sobre Dan Cooper y su historia. Este hombre que hizo enloquecer y desequilibró al FBI luego de haberlo perseguido incansablemente sin ningún resultado. Sin embargo, les comento que este caso fue resuelto hace poco. Además, lo que les mostraré al final de este video fue lo que llevó al FBI a movilizarse de nuevo. Hoy nos sumergiremos en la historia de Dan Cooper, con incluyen su conclusión detallada. This is the only hijacking in the United States that has been unsolved. This case is one of the most interesting things that I participated in the FBI. D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. D.B. Cooper. D.B. Cooper. We just solved it. Literally. Literally. Quien desee conocer con detalles esta historia y su conclusión, les recomiendo quedarse hasta el final del video, y así sabrán verdaderamente quién es Cooper y las nuevas evidencias de quién es exactamente. Como siempre digo, todas las historias, aunque sean parecidas, porque son historias reales, no como las cuento y las narro yo. Así que no olviden darle like y suscribirse. Gracias. Durante la noche del 24 de noviembre de 1971, un día antes de Acción de Gracias en los Estados Unidos, mientras millones de estadounidenses se preparaban para la festividad y mientras la mayoría de personas celebraban en medio de un ambiente de felicidad, ingresaba un hombre misterioso al aeropuerto de Portland. Era un hombre elegante, con traje ejecutivo color negro. Medía 1,80 m más o menos. Vestía corbata y encima un largo abrigo. También traía lentes oscuros y cargaba un pequeño maletín empresarial. Nadie sabía que este hombre sería el protagonista de uno de los secuestros de avión más escandalosos, pues tenía un plan maestro y confianza en sí mismo de ejecutar uno de los secuestros aeronáuticos más grandes de la historia. En cuanto a los que observaban a esta persona, pensaron que se trataba simplemente de un empresario, que su apariencia era normal, que se trataría de un pasajero más, un viajero más hacia Seattle. De esta manera, el hombre se acercó a la oficina de boletos y compró uno a nombre de Dan Cooper, su seudónimo. La compra de su boleto fue solamente de ida, para un viaje local, desde Portland hasta Seattle, a bordo de la aerolínea Northwest Airlines, vuelo 305, por un monto de $20, por lo que el pago lo realizó en dinero efectivo. Vale mencionar que, en esa época, los protocolos de revisión no eran tan estrictos como hoy en día, sobre todo cuando se trataría de un viaje local, de modo que pagas tu boleto y abordas el avión rápidamente y sin mucho procedimiento y revisiones. Tanto así que en caso de poseer drogas o incluso arma de fuego, nadie se daría cuenta. Además, la duración de este viaje era de media hora solamente. Era un viaje muy corto. Dan Cooper tomó su boleto y se dirigió hacia la sala de espera. Allí observaba a los transeúntes mientras bebía su café. A las 2:50 de la tarde, todos los pasajeros, incluyendo Dan Cooper, se preparaban para el viaje, y así comenzaban el abordaje del avión. El total de pasajeros fue de 36 personas, mientras que el piloto junto a la tripulación eran un total de 6. Dan Cooper, al abordar, eligió un asiento al final de la aeronave para observar todo lo que sucedía al frente a él. Desplegó el avión y un poco más tarde, la aeromoza comenzaba a asistir a los pasajeros, hasta que se detuvo a un costado del asiento donde se encontraba Cooper, quien le pidió una gaseosa con alcohol. Inmediatamente, la chica se dirigió a la cocina a preparar la bebida. Al traérsela, Cooper permaneció sentado con su cigarrillo y bebida en mano. Estaba muy relajado y con buen estado de ánimo. Recordemos que, en ese tiempo, fumar en espacios dentro del avión no estaba prohibido. Al acabar su bebida y su cigarrillo, Cooper sacó un pequeño papel que había preparado antes y guardado en su bolsillo. Él había escrito algo en ese papel. Asimismo, esperó que llegase la aeromoza de nuevo y le entregó la hoja envuelta sin decir una sola palabra. Resulta ser que la aeromoza en ese momento pensó que se trataba de un coqueteo de parte de Cooper, por lo que decidió no revisar el escrito y conservarlo para después. Por lo tanto, Cooper se percató que lo había ignorado, ya que, como habíamos comentado, la chica había guardado el papel en su bolsillo sin leerlo. Al pasar nuevamente por su asiento, Cooper la llamó con mucha calma, pero con un tono muy serio y firme, y le dijo: «Disculpa, es preferible que abras el papel y leas lo escrito». La aeromoza, al fijarse en la insistencia y determinación de Cooper, notó que algo iba mal, por lo que decide abrir la hoja y leer su contenido. Se trataba de un mensaje que decía: «Señorita, tengo acá conmigo una bomba, por lo que quiero que usted se siente a mi lado». Estas frases hicieron que literalmente la aeromoza entrara en un estado de pánico, por lo que procedió a sentarse al lado de Cooper. Sus pulsaciones aumentaban rápidamente por el miedo que sentía. Ahí es cuando Cooper abrió su maletín
y efectivamente, la chica pudo observar que se trataba de una bomba y un revoltijo de cables. Luego de mostrarle el artefacto, Cooper le insinuó que procedería con su activación y por ende, volar el avión en pedazos en cualquier momento, y que su plan iba en serio. Y así, le ordenó que anotara todas sus exigencias y se las comunique a los pilotos, por lo que la chica acató sus órdenes y anotó lo que Cooper le había pedido. Fueron 3 las peticiones de Dan Cooper. La primera fue solicitar de inmediato un vehículo cargado de combustible al aterrizar en el aeropuerto. Esto sería para surtir el avión de combustible. La segunda petición fue solicitar $200,000 americanos para él. Y por último, exigió 4 paracaídas, 2 frontales y 2 posteriores. La aeromoza se puso a las órdenes de Cooper y se dirigió hasta la cabina de los pilotos para comunicarles la solicitud de Cooper. Y así, efectivamente, les entregó lo que había escrito con todas las peticiones, que estas eran serias y que no se trata de un juego, ya que ella había visto por sí misma el artefacto explosivo en la valija de Cooper, y que, en caso de no acatar sus órdenes, el resultado sería catastrófico. El ambiente era muy tenso. Sin embargo, los pasajeros no sabían lo que estaba sucediendo. Por otra parte, el piloto se comunicaba con el personal de la torre de control del aeropuerto de Seattle, informándoles lo que había acontecido. La aerolínea, al conocer la noticia, entró en una situación de incertidumbre, por lo que ordenaron a los pilotos obedecer las órdenes de Cooper, sin ninguna resistencia o provocación, ya que cualquier tipo de accidente o explosión de la aeronave sería catastrófico para la aerolínea y su reputación. En consecuencia, las autoridades se movilizaron rápidamente, comunicándose con la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, para hacerse cargo del asunto. De manera paralela, el avión aún se encontraba en el aire. Mientras que Cooper fumaba tranquilamente y disfrutaba de su bebida, estaba muy tranquilo en un momento en el que las autoridades preparaban la cantidad de dinero que Cooper había exigido, $200,000 americanos y 4 paracaídas, tal cual como se había solicitado. Por otra parte, el piloto comunicó a los pasajeros que tardarían más de lo normal para aterrizar. La excusa había sido que el avión presentaba un pequeño problema técnico y que estaban trabajando en su solución lo más rápido posible. No obstante, esto simplemente lo hicieron para otorgar a las autoridades un poco más de tiempo, de manera que puedan cumplir al pie de la letra con las exigencias de Cooper, pero también para no provocar zozobra y miedo entre los pasajeros. Las aeromozas iban y venían a cada rato a conversar con Cooper, mientras él platicaba con ellas con máxima serenidad y calma, y que no quería hacerle daño a nadie, siempre y cuando cumplieran con lo exigido por él. Su conducta y su manera sutil de expresarse aumentaba de su misteriosa imagen y dejó a todos asombrados. Asimismo, después de horas de negociaciones, el personal de la torre de control comunicó al piloto que todo estaba preparado con la posibilidad por fin de aterrizar. La tripulación aterrizó sana y salva sobre el aeropuerto de Seattle, mientras que la policía junto a los agentes de investigación estaba lista en el lugar. Dan Cooper se dirigió hacia los pilotos y les ordenó que se desviaran un poco de la autopista al aterrizar. También les ordenó apagar las luces del avión, mientras que el vehículo que surtiría el avión de combustible tenía que presentarse al lugar sin que el avión se moviera hasta él. Es evidente que Cooper tomó todas sus precauciones y lo tenía todo calculado, puesto que de ninguna manera quería ser capturado por las autoridades. Y para que tengan una idea de su buen plan, fíjense que él no necesitaría de los 4 paracaídas. Sin embargo, fue una manera de hacer pensar al FBI que cualquiera de los 4 paracaídas tripulantes pudiera ser obligado a saltar del avión junto a él, y por ende, no realizar ajustes en los paracaídas, ya que él se aseguraría que los 4 estaban en buen estado. En cuanto a la cantidad de dinero, los billetes estaban ordenados con números de seriales para lograr rastrear los pasos de Cooper y dar con su paradero en caso de realizar un pago con uno de estos. En consecuencia, una de las aeromozas entregó el dinero a Cooper junto a los paracaídas, y luego de asegurarse de haberle entregado lo que había pedido, le ordenó a la chica que se retire del avión junto a los pasajeros. Efectivamente, los pasajeros desalojaron el avión sin tener la más mínima idea de lo que sucedía, ya que para ellos se trataría de trabajos protocolares. Cooper pidió quedarse en el avión con el piloto y su copiloto, aparte del ingeniero del avión y una aeromoza, como forma de garantizar su dominio. Asimismo, la cantidad de personas en el avión son un total de 4 más Cooper, es decir, 5 personas. Luego de surtir combustible y haberle entregado a Cooper los paracaídas y el dinero, el avión desplegó de nuevo hacia un destino que el mismo Cooper había elegido.
Primero, había ordenado a los tripulantes dirigirse hacia México. Sin embargo, el piloto le notificó que era imposible, ya que la distancia es larga y aeronave no contaba con suficiente combustible para llegar hasta allá. En consecuencia, luego de haber discutido sobre la siguiente parada del avión, les dijo que se dirijan hacia una ciudad llamada Reno, en el estado de Nevada. Las condiciones impuestas por Cooper fueron específicas y claras. Una de ellas era que el avión debía volar a una altura extremadamente baja, aproximadamente 10,000 pies de altura, y a una velocidad de 300 kilómetros por hora. También pidió que los neumáticos del avión debían estar tendidos durante todo el viaje y las luces apagadas. Cooper dio esas órdenes con toda la calma del mundo y mucha confianza de lo que exigía. Parecía un experto y profesional de la aeronáutica. La verdad es que sus exigencias decían mucho sobre sus conocimientos y experiencia en el funcionamiento de los aviones. En específico, la aeronave en la que él estaba, de tipo Boeing 727, ya que es la única de su tipo que posee escaleras traseras, por lo que podría abrirlas durante el vuelo para saltar y escapar, que fue lo más importante para él. Estas exigencias también hicieron creer a los mismos investigadores sobre los antecedentes de Cooper en cuanto a su amplia experiencia en el ámbito aeronáutico. Pensaron que podría tratarse de un expiloto o experto militar. En cuanto al vuelo, a Cooper no le importaba el destino del vuelo, puesto que en realidad no fue su intención llegar al destino, pues solo fue una parte del plan para desviar la mirada del lugar en el que él había planeado saltar. Pasados 50 minutos del despegue del aeropuerto de Seattle, Cooper iniciaría la parte final de su plan. Habló con la aeromoza ordenándole que ingresara a la cabina de los pilotos, cerrara la puerta y permaneciera allí con ellos sin intentar vigilarlo. La aeromoza acató la orden y se encerró en la cabina de los pilotos junto a ellos. En ese momento, Cooper se quitó la corbata y la arrojó dentro del avión y comenzó a preparar los paracaídas. Primero se colocó el paracaídas principal y luego el de respaldo, es decir, el frontal y trasero. Pero si se fijan, hay algo que llama la atención acá, y es que Cooper dejó 2 paracaídas sin usar, pues uno fue específicamente para practicar y no era adecuado para su uso en medio de esas alturas. Esto evidentemente hizo pensar a todos sobre su experiencia al respecto. Inmediatamente, Cooper se dirigió hacia la parte final del avión y comenzó a abrir las escaleras traseras del avión, por lo que los 2 pilotos sintieron un pequeño desequilibrio en los movimientos del avión y un poco de presión, como si se despidiera de su último pasajero. A continuación, ha llegado el momento crucial. Cooper estaba totalmente preparado, junto a su maletín con el dinero y los paracaídas atados a él. Asimismo, Cooper se detuvo en la punta de las escaleras mecánicas, sobre un lugar desconocido entre Seattle y Reno, y sobre un área boscosa y montañosa, para enseguida saltar sin vacilación en medio de la oscuridad. El clima en ese momento estaba extremadamente frío, los vientos fuertes y el cielo oscuro. Era imposible ver qué había alrededor. Sin embargo, así y en medio de esa difícil situación, Dan Cooper ejecutó su salto. Cooper cayó sobre una zona escabrosa, conocida por sus grandes bosques y terrenos difíciles. En realidad, este paso demuestra el atrevimiento y confianza de Cooper, también su prudencia y sensatez, puesto que eligió el tiempo y el lugar adecuados para hacer de su búsqueda más difícil al momento que las autoridades tomaran cartas en el asunto. Justo a partir de este momento, comenzaría el misterio de Cooper que confundió al mundo y agotó a miles de personas por más de 40 años. Al ver que sonaba la alarma del avión, los tripulantes se percataron que algo anda mal, pero luego de revisar, supieron que Cooper había saltado y por esa razón sonaría la alarma. Asimismo, los tripulantes del avión estaban preocupados por los explosivos. Temían que Cooper haya dejado el artefacto activado en medio del vuelo. Sin embargo, Cooper no fue tan mal villano. Este hombre había llevado consigo el explosivo sin dejar rastros. Hasta retiró su propia corbata, incluso el papel que había entregado a la aeromoza al principio de esta historia. Pidió que le sea devuelto para luego guardarlo y conservarlo. El avión logró aterrizar sobre el aeropuerto de Reno. Allí se encontraban funcionarios del FBI esperando y preparados para revisar cada rincón del avión, mientras que anotaban detalladamente las descripciones para posteriormente llevar a cabo la mayor operación de búsqueda en la historia del FBI. De esta manera, grupos de rescate y de investigación llegaron al lugar en el que supuestamente había caído Cooper. Buscaron en cada lugar donde posiblemente había podido caer. Querían tan solo una pista para encontrarlo vivo o muerto. Solo querían una evidencia. Por esa razón, se habilitaron aviones de búsqueda, aviones militares y helicópteros sobre esa zona y sus alrededores. La zona se inspeccionó con mucha precisión. De hecho, los grupos de búsqueda terrestre se sumergieron dentro de aquellas zonas altamente boscosas
boscosas, acompañados de perros policías adiestrados que corrían por estos peligrosos bosques donde cualquier persona podía perderse rápidamente, sobre todo por la presencia de ríos que dificultarían el paso, pero también por el fuerte frío. Todos estos esfuerzos fueron en vano, como si Cooper se hubiese esfumado en el aire. Esto literalmente fue lo más novedoso y extraño en toda la historia del FBI, ya que nunca había sucedido. Luego de los intentos fallidos en la búsqueda de Cooper, decidieron apoyarse en la población para la búsqueda de este hombre, siendo esta medida el mayor error, y ustedes luego conocerán el motivo. Las autoridades ofrecieron una recompensa de $50,000 a cualquier persona que proporcione información sobre Dan Cooper o quien apoye a solucionar el caso. Este monto podía cambiarle la vida a cualquier persona en aquel tiempo. Las personas se animaron al conocer la cantidad de la recompensa, por lo que las oficinas del FBI no dejaban de recibir llamadas de personas, y muchas situaciones se presentaban. Por ejemplo, les comentaré 3 de ellas a continuación. Una persona informó que había hallado el paracaídas de Cooper en medio del bosque en el que se había llevado a cabo la búsqueda. Sin embargo, cuando las autoridades fueron al sitio, encontraron efectivamente un paracaídas. Al evaluarlo, no encontraron resultados. Al momento de entrevistar al hombre, confesó que realmente fue él quien había puesto ese paracaídas en aquel sitio para obtener la recompensa. La segunda situación que se presentó fue que un hombre había obtenido dinero con el mismo cereal en los billetes que las autoridades habían entregado a Cooper, y por ende, aquel hombre vendía estos billetes como si fueran una reliquia histórica, como si fuesen billetes únicos, pertenecientes a Cooper en un momento dado, pero luego de haber sido investigado este caso por el FBI, resulta ser que los billetes eran falsificados, pues este hombre se dedicaba a estafar a las personas. El tercer caso de algunos intentos para obtener la recompensa fue el caso de un hombre que se comunicó con el FBI, afirmando que se trataba de Dan Cooper en carne y hueso, por lo que les prometió que se entregaría, pero con la condición de obtener antes una pequeña recompensa. Es evidente que se trata de un estafador, pues nadie le había creído nada. Todas las llamadas y el apoyo de las personas no dieron con ningún resultado, ya que en su mayoría se trataba de estafadores y personas que buscaban fama. Dándole seguimiento a este caso, en 1980, sobre el río Columbia, en Washington, fueron hallados $5,800, pues estos billetes fueron parte de los entregados a Cooper en el avión. Este hallazgo realmente sembró dudas sobre quienes pensaban que Cooper había muerto o aún permanecía con vida. En cuanto a la corbata que había abandonado Cooper dentro del avión, al analizarla, consiguieron en ella moléculas de material utilizado en la fabricación de aeronaves. Esto significó que Dan Cooper podía haber trabajado en el ámbito de la aeronáutica. A raíz de esto, el FBI entrevistó a lo largo de los años a más de 800 sospechosos, pero para resumir un poco, 4 de ellos en específico fueron los que más convencieron al FBI, por lo que surgieron nuevas evidencias que uno de ellos realmente sería Dan Cooper. El primero de ellos era un hombre llamado Dwayne Weber, un ex militar y antiguo asesino. Tenía un mal historial en cuanto a falsificaciones y estafas, la razón por la que el FBI tuvo sus sospechas en él. Este hombre había tenido experiencia en el paracaidismo por sus antecedentes militares. La segunda razón fue por las observaciones y notas que hallaron en su diario, cosas que guardaban relación con secuestro de aviones y robos. Pero la tercera razón fue que había confesado a su esposa antes de morir que él mismo había sido Dan Cooper. La policía, al revisar su casa luego de haber fallecido, no encontró nada que condujera a Dan Cooper. Al parecer, decía cosas inconscientemente y sin sentido. Por esta razón, fue excluido de la lista de sospechosos. El segundo sospechoso fue un hombre llamado Kenneth. Él trabajaba como tripulante de avión en la misma aerolínea víctima del secuestro, la aerolínea Northwest. Este hombre compró un terreno enorme y costoso. Por esta razón, el FBI sospecharía en él. En los interrogatorios, este hombre fue presentado a las personas que habían visto a Cooper. Sin embargo, afirmaron que no es él, puesto que su cuerpo es diferente al de Cooper. De hecho, Kenneth no contaba con ninguna experiencia en cuanto al paracaidismo. Por ende, también fue excluido de la lista de sospechosos. Mientras que Robert, el tercer sospechoso, fue incluido en la lista por el hecho de contar con experiencia en artes militares, paracaidismo y explosivos. De hecho, siempre afirmaba que podía lograr hacer más de lo que hizo Cooper y de manera mucho más fácil. Y si estuviera en los zapatos de Cooper, ya fuese una persona rica y adinerada. Sin embargo,
no existía claramente alguna evidencia que lo involucre en el suceso luego de haberlo interrogado. Ahora bien, vamos por el cuarto y último sospechoso. Creo que sabrán de quién se trata. Sí, esa persona es Dan Cooper, cuyo verdadero nombre es Richard Floyd McCoy. Richard, 5 meses después de haber ejecutado su plan de secuestro del avión, específicamente el 25 de mayo de 1972, ejecutó otra operación de secuestro, y lo más llamativo es que fue sobre el mismo tipo de avión, Boeing 727, perteneciente a la aerolínea USA en el estado americano de Utah. Además, el plan se ejecutó tal cual como el anterior, de modo que al ingresar a la aeronave parecía un hombre respetable y muy sereno. Hasta el momento del despegue, allí fue cuando sacó nuevamente el papel que decía: «Señorita, tengo acá conmigo una bomba, por lo que quiero que usted se siente a mi lado». Sin embargo, esta vez fue codicioso, puesto que pedía $500,000 más 4 paracaídas, 2 frontales y 2 traseros. En cuanto a sus indicaciones, fueron las mismas que la vez anterior, mientras su asiento también estaba ubicado al final del avión, hasta el momento que saltó por las escaleras traseras del avión, como habíamos mencionado, de manera semejante al anterior secuestro. La diferencia se resume en que esta vez no se saldría con las suyas, ya que el FBI intensificó su búsqueda por todos lados, hasta emprendieron una amplia revisión de facturas por todo el estado en el que él había saltado, el estado de Utah. Al revisar una de esas facturas, observaron que incluía uno de los billetes que habían entregado a Cooper, para luego hacerle seguimiento y por fin atraparlo. Ahora bien, ustedes se preguntarán, si Richard McCoy realizó el secuestro de la misma forma y por ende fue atrapado, ¿cómo es posible que no supieran que se trataría de Cooper en aquel tiempo? La respuesta es que Richard no confesó, al ser entrevistado la primera vez, haber ejecutado el primer secuestro. De hecho, nunca se le imputó un cargo al no haber evidencia alguna relacionada a dinero anteriormente robado, tampoco en las pruebas de ADN. Pero lo peor es que al exponerlo a las personas de la tripulación, negaron que fuera Cooper. Dijeron que no se parecían en lo absoluto. Por consiguiente, Richard fue declarado culpable y fue sentenciado a 45 años de cárcel. Sin embargo, esto le afectó mucho y como resultado falleció a los 2 años, producto de un enfrentamiento armado con la policía. Hubo durante años muchas contradicciones alrededor, algunas fuentes y teorías, hasta que se comprobó finalmente mediante un piloto, por medio de su canal de YouTube. Esta persona por años se dedica a hablar del caso Cooper. Se llama Dan Grider. Asimismo, luego de que el FBI cerrara el expediente de Cooper y su caso en 2016, este hombre comenzó a investigar e indagar por sus propios medios. De hecho, fue a casa de Richard McCoy y se comunicó con su familia, pero nunca le confesaron nada. Se negaban a darle información. Sin embargo, un par de años más tarde, murió la madre de aquella familia, por lo que los hijos de Cooper decidieron hablar. Ellos afirmaron que desde hace tiempo sabían que su padre es el mismísimo Dan Cooper, y en realidad, su esposa fallecida también lo sabía, y además estuvo involucrada en todo esto. Por esta razón, nunca confesaron antes, por miedo que su madre fuera detenida y encarcelada. Pero ahora, después de su muerte, sí existe la posibilidad de hablar del caso. Have never come out. They've never spoken to me. I tried like crazy to get these kids to talk to me, and they would not talk to me until both their mother and their grandmother died. El youtuber Dan Grider entró a casa de los hijos de Cooper y se dirigieron al sótano. Allí pudo ver el paracaídas de Cooper. The description of the parachute that was used that night was very, very specific in that it was modified. So all these years, for 20 years, I've been looking for this green military highly modified parachute, and when we stumbled upon it by accident, I pulled it out and I took one look at it and I could instantly see the modifications. I knew what I was looking for when I pulled that out of there, and it matched exactly on first glance. I already knew this is it. The FBI contacted us after watching my 2 YouTube videos. They were convinced and they wanted to see what I had found. They're keeping it in custody because of the DNA. Algunos creen que este youtuber no es nada más que un payaso y mentiroso, un estafador cualquiera, mientras que otros dicen que sus afirmaciones son verdaderas. En todo caso, el FBI, luego de haber cerrado el caso desde 2016, contactaron a este youtuber llamada Dan Grider luego de sus declaraciones. Le pidieron el paracaídas para realizar una prueba de ADN y cerrar definitivamente este caso que ha durado años.
De este modo, hemos llegado al final de nuestra historia. Deseo que hayan disfrutado. Si les gusta este tipo de historias, les aconsejo que vean el episodio número 4, El robo del siglo en Argentina, y también el episodio número 7, El rey de los estafadores. Nos vemos pronto.